Gracias. De hecho, ya está grabando. Les aparece que está grabando, ¿no? Cuando estoy grabando. Sí. Sí. Sí, entonces. David, Sí, pero ya no me acuerdo cómo se hacía eso. Cómo se pintaba. Recuerdo que sí se podía, pero no me acuerdo Creo que cómo. le tiene que activarlo, porque arriba de ver opciones no sale lo de anotar. mm, se me hace que lo desactivé Al inicio, ¿no? al inicio, porque lo que pasa es que en otra clase, en otra carrera se estaban metiendo como que, bueno, no se me estaban metiendo, de hecho, a ver, a ver, entonces si me vas dictando, David, a ver, ¿qué hacemos? Oye, pues primero escribir el compuesto, ¿no? Que es ¿Cuál es el compuesto? el 1, 2, 3, el litrio, bario 2, cobre 3 y oxígeno 7, ¿no? Oxígeno 7. Ok. Ok, y luego, bueno, ahí tenemos que en el oxígeno, en el 7 era menos X, ¿no? Y nos dio valores para X. Ajá. Y entonces vamos a usar x igual a 0, pero en realidad la solución ahí es cuando x vale cualquier cosa. La solución que escogieron, ¿no? En el... Ajá. Ajá. Ok, pero vamos a empezar con x igual a 3. A Ah, ver, punto no, 3, ¿no? perdón, 0.3. Ajá. Ok, Entonces, ¿qué bueno, hacemos? lo que yo hice fue, primero buscar con qué estados de oxidación trabajaban, el litio, el bario Ok, y el oxígeno, ok, entonces el itrio, ¿con qué estado de oxidación tiene? Los voy a poner aquí con azul arriba. más 3, Más 3, muy bien. el bario con más ¿Solamente 3. tiene ese? Bueno, yo solo busqué el De hecho, ahí, solamente puede ser más 3. Ok, luego el bario, el bario sería con más 2. más 2. ¿Solamente puede ser más 2? Sí. Sí, solamente puede ser más 2. Luego el oxígeno Menos 2. solamente puede ser menos. Ajá, no tiene otro. Ahora el cobre, ahí viene el detalle. El Ajá, está la incógnita en el cobre. tiene varios estados de oxidación. Sí. En su tabla periódica, ¿me pueden decir qué estados de oxidación tiene? 2, 3 Dos, y uno. Más dos. Más 2, ¿y cuál más? Más uno. Más uno. 1. Nada más vienen esos dos, ¿verdad? Sí. Más 2 y más 1. Ahorita, encontraron ahorita otra cosa, alguien me dijo más 3, pero ahorita vamos a ver que eso no es normal. Entonces apareció 2 y 1. Ajá. Ahorita vamos a ver por qué es raro. Ajá. Ok, más 2 y más 1. Vale. Después, ¿qué hiciste, David? y luego, bueno, ya como para evitar el uso de los coeficientes geométricos, pues ya los multipliqué los que tenían. Ah, ¿cómo que multiplica? Ah, o sea, Por 3, ejemplo, ajá, más, 4, más 4, ajá. ajá, Ahí, bueno, ahí en el del cobre sería más 3 por X, exacto. porque es nuestra incógnita, no sabemos, No sabemos, ajá, exacto. No sabemos cuánto vale. Más ujú. x más, o bueno, menos. Ahí sería menos 13.4. 13.4. ¿Por qué 13.4? Ok, porque primero, o sea, hace la resta de 7 menos punto 3. A ver, o sea, ah, supongamos que estamos, bueno, a ver, vamos a hacerlo como nos dice esto. 7 menos, Menos punto 3. pero me gustaría resolverlo de forma general. ¿Se te ocurre una forma o a alguien se le ocurre una forma en vez de punto 3? O sea, menos. Yo, por Pues ejemplo, decimos. para la valencia del cobre, bueno, el estado de oxidación del cobre, no utilicé una X porque me iba a confundir con Ajá. la X que está en Vamos a 7 menos ponerle aquí X. delta. ¿Te parece bien? Sí, y ya de ahí hice o sea, en la ecuación
puse 7 menos delta y Ajá, con eso hice los despejes ajá. A ver, ¿eso es igual a cuánto? a 0. Exacto, tiene que ser igual a cero porque tiene que estar balanceada. Pero falta Profe, uno. falta un -2. Ah, sí, por -2, ¿no? Aquí. Por eso tenía el menos. ¿Sí? Hasta ahí van bien. Sí. Sí, ¿Alguien ya se perdió de qué es lo que está pasando? Maestro, en ese problema estamos considerando que el delta puede valer cualquier valor. O sea, Eh, no es necesariamente cero. en la clase, como nos decía David, en el ejercicio, delta puede valer cero o puede valer 0.3, pero si se fijan en lo que había que responder en Moodle, ese valor era cualquiera. Delta valía cualquier, no tiene ningún, no está evaluado. Sí, David nos dice que lo valemos en 0.3, también lo podemos evaluar en cero. ¿Sí queda claro? Sí, ok, gracias. Ujú. O sea, estamos resolviendo para cualquier valor geométrico que pueda, vaya, X puede valer aquí, delta, voy a cambiar todo esto. Delta puede valer 0.1, 0.2, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Me puedes decir, David, o alguien más quiere participar? ¿Cómo le hacemos? O sea, Despejar X. Dejar a X. ajá, hay que despejar a X. A ver, si alguien lo puede despejar, ¿cuánto da? 7 Ajá, menos 2 7 de acá. delta 7, ujú, menos 2 delta ajá, entre 3. ajá. Entonces, ese ya sería un valor de este coeficiente X. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora me pueden decir cómo le hicieron para obtener, porque en X está claro que hay dos especies de cobre. Ahora hay algo que no les dije. Eh, ya, bueno, ahorita vamos viendo. Entonces, ya está, esta es la ecuación que nos da el coeficiente estequiométrico de X, que es el del cobre. O sea, cada cobre tiene una valencia de 7 menos 2 delta entre 3. Esa es la valencia. Pero eso sería el promedio de la valencia. Y sabemos que los electrones no son fraccionarios. De hecho, sí hay electrones fraccionarios, pero eso es un tema demasiado avanzado para este curso. Y no aparecen electrones fraccionarios en este curso, ni en las valencias. Entonces sabemos que las cargas solamente son números enteros, entonces son 1, 2 y 3 y 4 y así. Entonces el estado de oxidación que existe en promedio en el cobre es este valor, 7 menos 2 delta entre 3. Pero nosotros sabemos que este valor en realidad es una combinación de dos estados de oxidación. No puede tener estados de oxidación fraccionarios. Solamente tiene estados de oxidación mezclados. Entonces, eso nos quiere decir que este cobre que está aquí, en realidad existen dos estados de oxidación. ¿Cómo le hacemos para determinar cuáles son los estados de oxidación que hay aquí? Establecer un sistema de ecuaciones. Exacto.
Les comenté, algunos me preguntaron por chat, que cómo le hacíamos, que tenían una ecuación, pero les dije, pues les falta otra ecuación. Van muy bien, pero les falta otra ecuación. Ahora, ¿me pueden decir qué es el sistema de ecuaciones que necesitamos establecer? ¿Yo? Bueno, yo establecí que A más B es igual a 3. A más B es Ajá. igual a 3. Muy bien. Y 3 es el número de, bueno, el subíndice de cobre. Ajá. Muy bien. Y luego establecí que... Espérame. Es que esta parte es lo que, de los que me preguntaron, esta es la parte que no pudieron resolver. ¿Por qué A Ajá. es igual a 3? Porque es el número, el subíndice, bueno, sí, el número de iones de cobre. Ajá. Entonces aquí vas a determinar cuántos son de cada especie. Entonces, Ajá. es igual a 3 porque es el número ¿de qué? De iones de cobre, ¿no? Sí, de iones. Ok. ¿Y cuál es la otra ecuación que necesitamos? Establecí 2A más 3B 2A más 3B. más 3 es igual a... igual a... No, espere. A ver, ya lo veo raro ahí, pero dime. Es igual a 3 por X. Bueno, es igual a 3 por X. 2A, Bueno, ajá, por X, por la ecuación. Ajá. 2A más 3 Ajá. es igual a ¿cuánto? 2A más 3 es igual a 3 por X. A 3 por X. ¿Así? Ajá. Sí, cuando el término A está asociado al cobre 2 más y el término, bueno, la variable B está asociado al cobre 3 más. Ajá, pero entonces, ¿por qué iría 2? ¿Cuál sería la razón de que vaya 2? Porque es la carga del cobre 2 más. Entonces, esta ecuación tiene que ver con los coeficientes y esta tiene que ver con las cargas, ¿cierto? Ujú. Entonces, pero ahí hay algo Sí. que no les dije y que se me pasó decir. Tú aquí ya estás asumiendo que hay un cobre 2 más y aquí hay un cobre 3 más, ¿cierto? Es lo que, o sea, aquí lo que estás balanceando es la carga, ¿correcto? Es lo que me estás Ajá, sí. Araceli. Entonces, la carga, Sí. uno de los dos tiene 2 más y el otro tiene 3 más. Pero ustedes me acaban Ajá. de decir que en su tabla periódica el 3 más no pinta, ni siquiera aparece. Ahora les quiero mencionar, Ujú. es una peculiaridad del estado sólido. Aparecen estados de oxidación que no son comunes en solución. En estado sólido sí pueden ser comunes, pero en solución no aparecen. Ajá, entonces en su tabla periódica no aparece 3 más, pero en estado sólido vemos que esta es la única solución, que hay estados de oxidación 2 más y que hay estados de oxidación 3 más. Ahora, ¿por qué este es igual a 3X? Ah, porque entonces esa sería la carga. O sea, digamos que sería la carga de, por ejemplo, si es cobre 3 y cuando X es igual a 0, la carga sería, ay, aguante, es que ya me confundí. A ver, Según yo, como está balanceando las cargas, sí, y ya habíamos dicho que X era el promedio de carga que tenía, por así decirlo, cada átomo de cobre. Y como son tres, pues ajá. ahí se multiplica por eso por X, que X sería la carga de cada uno. Ah, Según yo, Ajá, más bien, ajá, sería 3 por X, sería la carga de todo, digamos, de los dos. La carga total de ambos, bueno, este, bueno, sí puede ser, y aquí esa X vale esto, ¿no? ujú, Lo que vale la parte de acá arriba. sí.
así. Bueno, sí, también podría. Está un poco complejo y rebuscado, pero sí, sí es correcto. Yo, Profe, así, dime. el 2 del A más el 3B, se supone que los coeficientes los puso arbitrariamente, o sea, para que cumpliera con la ecuación. En No, sí no sabíamos, ¿no? no es tan arbitrario. Lo que pasa es que de aquí, de este cobre, tú, tú sabes que ese cobre en total tiene que sumar 7, ¿no? Porque cuando balanceas aquí, mira, son 3 más 2, 5. Y aquí suponte que delta es 0, para hacerlo más sencillo, son 14. 2 por 7, 14. Y, perdón, y aquí son 4 más 3 son 7. Entonces el cobre, en total los tres cobres suman 7. ¿Sí? Sí, Queda claro que los tres cobres suman 7. ¿Sí? Y solamente son 3. sí. Suman 7. Entonces, como que tienes que pensar qué posibilidades hay de que sea eso. Entonces, si divides 3 entre 7, ¿cuánto te da 3? Perdón, 7 entre 3. 2.33. Ajá, 2.33, exacto. Como sabemos que no hay cargas fraccionarias, tomamos los cargas que estén cerca de 2.33. En este caso 2 y en este caso 3. O sea, lo que está alrededor de 2.33 es 2 y 3. La solución debe estar ahí, entre 2 y 3, porque no puede ser 2.33 la carga. El electrón, así como que en esta forma clásica, no se puede partir en fracciones el electrón. A lo mejor algún día, si siguen en esto de Estados Unidos y ven cosas muy avanzadas, llegan a ver que los electrones sí se parten, se llaman partículas de Majorana, pero es algo ya mucho más avanzado. Pero así ahorita quédense con esa idea de que no se pueden partir y de hecho en este caso así sencillo de repartición de carga no se parten los electrones. Entonces, aquí te salió 2.33, entonces eso quiere decir que tienes electrones, especies con 2, con carga 2 y con carga 3. Sí, ya entendí. Muchas gracias. O sea, 2.33 debe estar entre 2 y 3. Porque también otra solución podría ser que fuera con 4 y 1, ¿no? Por ejemplo, que el carga cobre 4 y cobre 1. Entonces 2, 1 con... No, no es solución tampoco. En este caso no sería solución. Perdón, ya estaba divagando. Entonces tiene que ser 2 y 3 la carga. Ok. ¿Y luego qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Ya apareció un sistema de ecuaciones. Ujú. El sistema de ecuaciones 2 relaciona la carga y el sistema de ecuaciones 1, ¿qué es lo que relaciona? Los, Los iones, ¿no? Ajá, las especies. O sea, la especie A y la especie B, aquí nos dice de la fórmula que tiene que sumar 3. Ujú. ¿Sí? Ahora, eh, ¿cuántos son entonces, cuánto es el valor de A? ¿Me pueden decir? 2x más 2. 2x más 2, muy bien. ¿Y el valor de B? 1 menos 2x. 1 menos 2x. Ajá. Las variables son A y B, no X. X es una constante. Ajá. Entonces, resulta de que resolver este sistema de ecuaciones salen estos coeficientes. Entonces, A está asociado a qué ion? Al ion 2 más. Entonces, 2x más 2 por el ion 2 más y el otro coeficiente, o el otro, en este caso, cobre. Vamos a ponerle de una vez cobre. Perdón, en este caso, como lo que se le resta al 7 es delta, ¿no sería ya resolviendo A y B
delta en lugar de X. Ah, bueno, sí, perdón. Sí, perdón, muy bien, para tener todo consistente, ¿no? Delta más, y el otro coeficiente sería 1 menos 2 veces delta, el valor del el ion cobre 3. Como ven, la carga sigue siendo entero, pero ya hay una proporción distinta de cada ion. Ahora vamos a ver cuando delta vale 0, que es la solución. ¿Sí ves, David, cómo solucionarlo de esta forma? O sea, es una forma más general de lo que me decías. ¿Está correcta tu solución? Pero ves aquí una forma más general de resolverlo. Entonces, Sí. cuando delta vale 0, entonces significa que hay solamente, vamos a poner, si delta igual a 0, entonces quiere decir que hay 2 cobres, 2 más, y hay un cobre, 3 más. Si delta diferente de 0, pues ocurre esta situación de acá arriba. ¿Sí? ¿Quedan dudas de qué es cómo se resuelve este tipo de problemas? Profesor, Sí, dime, Ker. ¿y cómo se consideraría cuando el coeficiente del cobre 3 más quedara negativo? Por ejemplo, que delta fuera 0.5. Eso daría, bueno, no, mayor a 0.5. Que quedara un valor negativo. ¿Sería como que no hay cobre 3 más o cómo? ¿Cómo que quedara un valor negativo? No entiendo bien. Sí, o sea, digamos que la delta vale 1, entonces sería 1 menos 2 delta, que daría menos 1. Entonces, ¿cómo se interpretaría que hay menos un ion de cobre 3 más? O sea, simplemente se interpreta como que entonces no hay ningún ion de cobre 3 más y todo es un cobre 2 más. ¿O No, cómo? ese delta tiene esa limitante, ¿no? Esa delta no puede valer más de... eh, si te fijas aquí, en estas relaciones, ese es el límite. No puede valer más de 0.5. 0.5, porque si vale más de 0.5, aquí aparece una limitante. Y eso aparece en la estructura. O sea, esta delta no puede ser tan grande. Ya, gracias. Ujú. O sea, es lo que limita físicamente a la estructura, porque si no la carga ya no es neutra. O sea, matemáticamente, si tú lo ves, pues pareciera que este delta puede valer cualquier cosa, pero en el sentido físico real de lo que está sucediendo, es que esa delta no puede tomar cualquier valor. No puede llegar más de 0.5, porque entonces tendría que cambiar aquí el coeficiente estequiométrico y ya no sería neutro. Ujú. Y supongo que tampoco podría tomar valores negativos, ¿no? Porque entonces tendría más oxígeno de los que Exacto, debería, ¿no? exacto, no tiene sentido que tome valores negativos, solamente valores positivos. Entonces hay que ver Gracias. cuáles son las restricciones de ese delta. Sí, ¿Ok? gracias. Bueno, este en sí, bueno, como vieron, aparece un cobre 3. Es la única solución. Ese cobre 3 es poco común, no aparece mucho en solución, pero resulta que sí es estable en estado sólido y tiene una configuración electrónica muy específica y de hecho este compuesto es un superconductor muy famoso. Alguien ya había dicho el 123. Es un superconductor a temperatura bastante alta, es arriba de la temperatura de liquefacción del nitrógeno
y se hizo muy popular en la década de los 80s. Y también por eso quería analizarlo, ¿no? Porque además tiene esa peculiaridad de que aparece cobre 3, y si ustedes ven en su tabla periódica, pues el cobre 3 no es algo común que aparezca en otros iones. ¿Tienen alguna duda de cómo resolver este tipo de problemas? Ahorita vi sus respuestas, veo que más bien muchos se equivocaron o sea, llegaron a esta solución, la mayoría de ustedes. No todos, pocas personas se equivocaron, pero las personas que se equivocaron, espero que ya les haya quedado claro. Y veo que les falló un poco lo de las configuraciones electrónicas de los otros átomos. Es como que lo que más falló. ¿Hay alguna duda que tengan con respecto a las configuraciones electrónicas o por qué sienten que les haya fallado eso? ¿No? ¿Alguien quiere expresar su dolor o algo? Es que a veces se olvidan, profe. Sí, entonces pónganse abusados porque lo de las configuraciones electrónicas lo vamos a usar mucho. Bueno, ¿hay dudas de cómo resolver este tipo de problemas? Yo una, profe. Sí. Espera, es que cambié. Eh, No veo quién eres. Dame un segundo, necesito. ok. Miguel. Sí, para las configuraciones de este tipo de, cuando tienes cobre 2 y cobre 3, Sí. para hacerla, terminamos con por ejemplo, creo que terminaba la configuración con un 3D fraccionario, ¿no? No, Así lo hice yo. para el cobre 2 más no puede, ni el cobre 3. Entonces son separados. Sí, o sea, no, ahí a lo mejor tuviste una confusión, porque Sí. quedamos que los electrones a este punto, en este nivel que estamos aprendiendo de estado sólido, no son fraccionarios. No lo Ok. tomes como absoluto porque a lo mejor en unos 10 años que estudies más estado sólido me vas a decir que soy un mentiroso, pero a nivel básico, en nivel simple, los electrones no son fraccionarios. No, es un principio que de la mecánica cuántica, que llegas a un punto en el que los paquetitos son chiquititos, chiquititos, y ya no puedes dividir más, y la carga del electrón y los electrones no son fraccionarios. Entonces no puedes tener cargas de 2.6 o electrones fraccionarios. Entonces, aquí la configuración electrónica es configuración electrónica de cobre 3 más y configuración electrónica de cobre 2 más. ¿Queda claro eso, Miguel? Por separado, las dos. Separado, exacto. Ah, ok. Sí, ya. Gracias, profe. Ujú. A ver, ¿alguien me podría decir cuál es la configuración electrónica de estos dos? Se supone que ya lo hicieron, respondieron ahí. Cobre 2 Eh, es un D9 Terminen de 9. y cobre 3 es un D8. Muy bien. Bueno, 3 de 9 y cobre 3 más es un 3 de 8. Muy bien, correcto. Así lo obtuvieron la mayoría, ¿verdad? Que era el punto principal. De hecho, puse más ejercicios de esto de configuración porque dije, siento que a lo mejor se les está olvidando y se va a necesitar. Vientos. Bueno, entonces veo que la mayoría sí más o menos le entendió cuál era el objetivo. A los que no, espero que ya les haya quedado claro que en un compuesto puede ocurrir que haya dos tipos de estados de oxidación. Esto ocurre porque los cobres no están en contacto directo, como en solución. En solución, los cobres se andan moviendo o los iones se andan moviendo por todos lados y entonces llegan a un estado en equilibrio, o sea, es equivalente cada posición que tengan y llegan a un estado de oxidación uniforme, pero en estado sólido no. Los iones no necesariamente se mueven libremente y como no se mueven libremente,
pueden adoptar diferentes geometrías y diferentes entornos químicos. O sea, hay otros iones alrededor de ellos, y eso propicia que pueda haber diferentes estados de oxidación, cobre 2 y cobre 3 más. Hay situaciones, no sé si tengo diapositivas de esas, no me acuerdo, pero les voy platicando. Hay situaciones en que se separan, en que hay veces en que son indistinguibles, no se puede saber cuál posición es de cobre 2 y cobre 3 más. Pero hay compuestos en los que bajo ciertas circunstancias se separa y es claro cristalográficamente y electrónicamente cuál es cobre más o cuál es un ion y cuál es el otro ion con diferente carga. Cuando eso ocurre, se le llama desproporción de carga. O sea, si tienen una combinación en total de cobre, la carga total era 2.33 en total, pero si ocurre que el cobre se separa del cobre 3, a eso se llama desproporción de carga. Igual y no lo van a encontrar en español, nunca, ya lo busqué si está en español, pero no hay ninguna traducción, entonces lo tienen que buscar en inglés. Disproportion o disproportionation. Char disproportion. Dejen, la otra palabra es más rara. Esperen, denme un segundo. Disproportionation. ¿Ok? Y además ocurre la situación en que esos iones se acomodan. A veces el cobre 2 toma o el ion toma una posición específica y el cobre 3 o el otro ion toma una posición muy específica, una posición cristalográfica, y cuando eso ocurre, esto se le llama charge ordering. Tampoco, ya lo busqué en español, no existe nada, ningún texto escrito en español. Entonces lo tengo que poner en inglés porque es el idioma, digamos, universal de la ciencia. Entonces, charge ordering quiere decir cuando se ordenan en la red cristalina, que no hemos visto mucho de qué es la red. Pero si están ordenados se le llama charge ordering. Y cuando ocurre esta separación de cargas, en vez de ser 2.33, la carga total, y que se separan entre 2 y 3, es charge disproportion o charge disproportionation. ¿Dudas de esto que estoy explicando? Profesor, yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué en la segunda ecuación que planteó se puso el 3x? ¿Acá? A ver, Sí. alguien que nos pueda comentar. Yo lo entiendo porque la X es la carga promedio de un átomo de cobre y en la fórmula te dice que son 3. Entonces habría que multiplicar 3 veces esa Ajá. carga para igualar las cargas que te darían los dos átomos. Exacto, porque aquí estamos haciendo una ecuación de la carga. Entonces, sabes que no puede existir cobres con cargas fraccionarias. Entonces, el cobre tiene carga 2 más y el otro cobre puede ser 3 más solamente. Sabemos que está entre 2 y 3, por lo que les expliqué, de que 2.33 está entre 2 y 3, ¿cierto?
¿correcto? Sí. ¿Queda Sí. claro por qué? Sí, gracias. O sea, las variables son A y B, no X. ¿Sí? Ok. Bueno, esto es como un ejercicio como que para que abran un poco más su mente y dejen de pensar tanto en solución, porque hasta ahorita en la carrera pues han visto muchas cosas de soluciones y esto no pasa en solución. Como les dije, pues si hay un cobre 2 y un cobre 3, pues el cobre 2 y 3 nada más simplemente uno de los dos se oxida de todo y llega todo al mismo estado de oxidación, que no es fraccionario. Pero en estado sólido no puede pasar eso, o bueno, nos permite estas opciones porque el cobre está fijo en una posición y no se mueve tan libremente, a pesar de que hay una migración de iones en la red, no se mueve tan libremente dentro de la red. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tratar de conquistar el mundo, ¿no? ¿No sigue eso? Vamos a ver. Vamos a continuar con lo de métodos de síntesis. Y a ver, déjenme mejor abrir la presentación. Y el día de hoy vamos a ver síntesis a altas presiones y otros métodos de transporte de vapor para síntesis. ¿Va? Entonces, voy a hacerlo más grande. Bueno, entonces un método de síntesis también común es con altas presiones. El problema aquí es que se necesita un equipo muy grande y es algo costoso y además se rompe seguido, se rompe algo que se llama anvil, no sé realmente cómo se traduzca, es como yunque. Entonces podemos sintetizar en estado sólido a altas presiones. Un ejemplo muy común con el que yo creo que están familiarizados es el diamante y el grafito. Entonces el diamante está compuesto de lo mismo que grafito, es de carbono, pero las presiones a las que fue sintetizado son mucho más altas para el diamante. Son mínimo 10 a la 4 atmósferas, y si no está en esa presión, lo que obtenemos es grafito. O sea, en cierta forma se dan cuenta cómo si están escribiendo con un lápiz, tienen la posibilidad de ser millonarios y tienen un diamante, no de millonarios, pero tener diamantes en sus manos. Simplemente la diferencia es la presión y lo único que hace que cambie de grafito a diamante es la estructura. Cambia la estructura por la presión. Entonces, ¿cómo se logran esas presiones? Eso se pone en una prensa. Esta prensa es una cosa grande. Aquí no se aprecia, pero mide como 1,87. Bueno, más bien 1,87 es mi altura y si yo me paro al lado, aquí esta cosa todavía me saca un tamaño así de altura. Entonces es algo grande, está algo alto y tiene unos bloques aquí que aprietan con unos cilindros hidráulicos. Aquí hay una máquina que controla los cilindros hidráulicos. Y aquí adentro, en medio, aquí van las muestras donde queremos sintetizar o donde queremos cambiar la fase. Les recuerdo que estamos viendo métodos de síntesis. Este es un método que se llama a altas presiones. Y aquí en el centro tiene algo que es de algo muy duro. Este material de aquí es carburo de tungsteno, que es lo que le sigue de dureza al diamante. O sea, lo más duro que conocemos es el diamante, después el carburo de tungsteno.
No estoy bien seguro cómo decir multiámbil. Ámbil es, he buscado la traducción y es yunque, pero esto no parece un yunque, entonces no sé bien cómo traducirlo. Y entonces hace presión en todas las direcciones. Y aquí en medio, este es un cubito de un medio que transporta la presión y las muestras van aquí adentro. Y además se puede calentar con una resistencia. Esta es la resistencia que está aquí al lado. Y es de un material conductor y se ponen al momento que está haciendo presión, se ponen unos contactos eléctricos para que haga el calor. Me he dado cuenta que debería de actualizar estas porque hay imágenes que según iba a mejorar, pero no ha mejorado. Esta está en Alemania, esta prensa, según se llama Hulk. El técnico le puso Hulk porque es verde. Entonces, hay de varios tipos. Hay tipo Walker, esa que mostré, perdón, esa no era Walker, la que está aquí es Walker. Y tipo Kawaii. ¿Sí saben qué es esa palabra Kawaii? ¿Alguien sabe? No. No, nadie. Ahora nadie es otaku, ¿no? Lindo o bonito. Me da risa que regresa a México y todos dicen que Kawaii es otaku. Kawaii significa bonito, pero ese bonito es con doble I, y este es el apellido de una persona, y ese señor se llama Kawaii. Entonces, este otro Walker también no es que sea caminante, sino es el apellido de una persona. Son los que lo diseñaron. Pero es similar, ¿no? La otra es con doble I. No es que sea una prensa bonita, sino que sea prensa que diseñó esta persona que se apellidaba Kawaii. Entonces, la idea de este tipo de prensas es que tienen muchos de estos, digamos, yunques, que no sé, estoy seguro si se llama yunque en español, que es ambi, y presionan en diferentes direcciones. Entonces, las muestras van aquí y se calienta al mismo tiempo para hacerla cambiar de fase. O sea que si tienen una prensa de estas y pueden aplicar, vamos a ver el diagrama de fases del diamante, y pueden aplicar 10 a la 4 atmósferas, pueden convertir su lápiz y prácticamente con poca temperatura, ¿no? No es mucha la temperatura, pueden convertir su lápiz en diamantes. Y de hecho es un método que se utiliza para sintetizar diamantes sintéticos. Se pone bajo presión y se sale. Bueno, cambia la fase del grafito, cambia al diamante. No sé si vimos en esta clase cuál es la diferencia en la estructura, pero después iremos viendo cómo cambia cómo cambia de fase. O sea, nada más se acomoda, se reacomoda y se convierte en diamante. Las propiedades, pues obviamente son muy diferentes nada más porque cambia la estructura. Ahora, cómo se muestra, qué tiene adentro, ¿no? Tiene muchísimas capitas aquí chiquitas y lo que se necesita es calentar al mismo tiempo que se está aplicando presión. Para calentar se le hace pasar corriente. Entonces, primero se tiene un medio, que es este medio de aquí, es un bloque que uno mismo construye. Y ese medio tiene un agujerito, y ese agujerito, digamos que tiene un crisol chiquitito. Es el tamaño de esto, si se fijan, de aquí a acá son 5 milímetros, o sea que todo este bloque prácticamente mide 1 centímetro. Y esto mide menos de 5 milímetros. Entonces, se pone una capsulita. La capsulita puede ser de oro o de platino, que uno hace con un cilindrito. Entonces, aquí, esta capsulita se pone aquí adentro y se rellena con el material que uno va a utilizar. Se cierra la capsulita, se necesita un material conductor de electricidad y
de calor y después se rodea con este material que es un aislante y aquí en las tapas se pone otro conductor. Entonces, cuando hacen pasar corriente de un lado a otro, mucha corriente, por efecto Joule se empieza a calentar y entonces pueden llegar a temperaturas altas. Entonces esta capsulita se mete aquí y cuando le hacen pasar la corriente, este material se convierte en la mufla. ¿Se acuerdan que vimos anteriormente que significa furnace? Que es mufla, y mufla es un artefacto de laboratorio para calentar a altas temperaturas. Y cuando le hacen pasar corriente por aquí, eso hace que se caliente y llega a temperaturas altas. Esta celda, aquí este ejemplo, dice que llega a 26 gigapascales. Eso me parece suficiente para hacer diamantes, si están interesados en hacer diamantes. ¿Y desde cuándo quedé que iba a hacer esto más bonito? Pero nunca me da tiempo. No me le tomé una foto en mi bitácora y dije, luego lo actualizo, pero ya no lo he hecho. Entonces, la primera que vimos, la Walker, la primera que vimos, esa es una celda octaédrica, o sea, forma un cubo, perdón, hexagonal, o bueno, cúbica, o sea, forma un cubo, y la de acá, esta está generada con 8 caras, entonces tiene un octaedro. Ajá. Son nada más diferentes tipos de máquinas. Entonces tiene varias capitas de varias cosas, como que un conductor, un aislante, que es lo que se ensambla, y aquí se meten las muestras, y aquí la muestra está rodeada por el tubo de platino o de oro que les comenté, el tubito que se hace. Entonces ya al final se mete aquí queda así, se mete aquí, y se pone aquí en la celda grande, y así se ve desde fuera. Entonces esta está haciendo muchísima presión y temperatura, entonces pueden sintetizar compuestos que no son comunes en presiones atmosféricas. Pueden cambiar la estructura. Nunca se me ocurrió hacer un diamante, pero hubiera estado bueno hacer un diamante nomás para decir, mira, este diamante yo lo hice, ¿no? Como que nunca tienes tiempo para hacer este tipo de cosas, pero a lo mejor hubiera estado entretenido. ¿Alguna duda de esto? ¿De los de síntesis a presión? No. No, profe. Ujú. Entonces, la idea es subir la temperatura mientras estás a cierta presión. Obviamente tenemos limitantes como humanos para llegar a ciertas presiones y es muy difícil a veces llegar a presiones demasiado altas. ¿Por qué será tan chiquita la muestra? ¿Se imaginan por qué es tan chiquito aquí? Para la presión, o sea, para que haya más presión. Sí, porque se acuerdan que la presión es fuerza entre área. Entonces, entre más chiquita sea el área, requieren menos fuerza. Pero si es demasiado chiquita el área, pues no van a obtener nada de muestra, ¿no? Van a obtener casi nada. Entonces, presión es fuerza entre área. Pascal es igual al newton entre metro cuadrado. Entonces, debe estar chiquita para que con la presión con la fuerza que apliquen, encuentren gran presión. Vamos a pasar a otro método que consiste en intercalar un compuesto dentro de otro. O sea, que vamos a meter un ion dentro de una matriz. Eso ocurre mucho en alguno de los dispositivos que tienen ahí a su alcance. ¿Qué me pueden decir que utilice ese método de intercalación? Algo que utilicen diario.
las baterías de los teléfonos. Las baterías, así. El celular. El celular, la computadora, todo lo que tenga baterías, está ocurriendo estos procesos químicos de intercalación. Pero también lo pueden utilizar, este método de intercalación, para sintetizar algo nuevo. De hecho, o sea, en el celular está habiendo una síntesis a cada rato. Solo que no hacemos uso de la síntesis, sino que hacemos uso de la energía eléctrica que nos brinda esa síntesis. Pero, pues sí podemos sintetizar un compuesto nuevo. Entonces, creo que esto ya lo hemos visto de epitáxico y topotáctico. ¿Sí lo vimos o no lo vimos? Sí, lo vimos. Sí. Sí, lo vimos. Topotáctico, una Sí, síntesis. sí lo vimos, profe. Ok, muy bien. Entonces, topotáctico, ¿quién me puede recordar qué es topotáctico? Es cuando los átomos de un elemento se introducen en la matriz de otro compuesto. Exacto, los átomos se introducen en la matriz de otro compuesto, entonces eso es topotáctico. Entonces, generalmente, este método de síntesis utiliza iones que sean pequeños, porque si son muy grandes, necesitamos espacios muy grandes en la matriz para que entre. Sí puede pasar, de hecho, cuando son compuestos laminares. Si son compuestos laminares, quiere decir que están en láminas, que se intercalen iones entre esas láminas y ahí no importa tanto el tamaño del ion. Pero generalmente se utilizan iones pequeños como el litio, el sodio, el hidrógeno, el oxígeno, todo ese tipo de iones que no tienen un tamaño considerable y que no van a distorsionar la matriz. La matriz le estamos llamando al compuesto o a la red del compuesto. Un método de meter iones dentro de esa matriz son con la intercalación. Hay muchos tipos de intercalación. Creo que vamos a ver ahorita ejemplos. Sí, vamos a ver ejemplos. Uno de los más comunes, las primeras baterías fueron pensadas con sulfuro de titanio. De hecho, no sé, recuerdo que vimos una introducción de eso. Eso fue gracias a Goodenough, y se acuerdan que les dije que ganó el premio Nobel hace 2 años, o el año pasado, fue en el 2019. Creo que sí, fue en el 19. Entonces, ese es una forma de intercalación en la batería, pero hay otros métodos donde podemos intercalar, por ejemplo, hidrógeno, podemos intercalar sodio y podemos intercalar otros iones dentro de una matriz o un compuesto que almacene esos iones. Cuando esos iones son almacenados, pues puede cambiar totalmente la estructura química y seguramente va a cambiar la estructura electrónica. A veces ese es el objetivo, cambiar la estructura electrónica de esos iones. Un método muy sencillo que se puede usar para la intercalación es la intercalación en un líquido. Como les dije, hay algo de investigación en este tipo de compuestos porque fueron los primeros prototipos para baterías. Y por ejemplo, en el sulfuro de titanio, pueden ustedes introducir litio dentro de esa red. El sulfuro de titanio es un compuesto laminar. Laminar quiere decir que están muchas láminas, hay muchas láminas de sulfuro de titanio, así debía haberla hecho aquí, pero no la dibujé. Y cuando ustedes ponen, ¿ustedes saben cómo se llama este compuesto? Ah, bueno, aquí dice. Sí, perdón.
acá abajo, este compuesto se llama el terbutil-litio. Es un compuesto en el que tiene una parte orgánica unido al litio y el litio se introduce dentro de las láminas. Entonces queda el litio entre las láminas de sulfuro de titanio, más la parte orgánica, que la parte orgánica, pues a final de cuentas, la vamos a remover del compuesto. Generalmente lo que se desea sintetizar es el compuesto inorgánico, porque este compuesto pues se puede obtener con otros métodos más fáciles. El terbutil-litio es algo delicado, de hecho reacciona con el oxígeno y reacciona con el aire, con el agua y así. Entonces es lo más conveniente pues, es tener este compuesto por otro método, ¿no? Entonces esto nos da pie a sintetizar un nuevo compuesto que es litio, titanio, azufre 2. Este compuesto obviamente puede tener las propiedades muy diferentes. ¿Me podrían decir cuál es el estado de oxidación del titanio aquí en el sulfuro de titanio? 4 más. 4 más. Correcto. ¿Me pueden decir cuál es el estado de oxidación? Si litio vale 1, ¿cuál es el estado de oxidación del titanio? 3 más. 3 más. 3 más. 3 más. Y si litio vale X, como está ahorita, ¿qué es lo que pasa? Cuatro menos 4 menos X. 4 menos X. Eso quiere decir que existen, ese es el estado de oxidación promedio, pero resulta entonces que hay dos tipos de titanio, ¿cierto? Unos titanios son 4 más y otros titanios son 3 más. ¿Están de acuerdo? ¿Sí comprenden eso de que una vez que el litio entra ahí, va a haber titanio 3 más y titanio 4 más? Una combinación de titanios. Ahora el titanio 4 más ¿cuántos electrones en la capa, en el orbital D tienen? En la capa de valencia. Abusados químicos. ¿Todos ustedes son químicos o hay alguien de otra carrera? Según yo no ¿De tiene. 0, no? Es 3 de No 0. tiene. ¿De 0? 3 de 0. No tiene. Exacto. El titanio 4 más, configuración electrónica D0. No tiene electrones. ¿De qué color será el titanio 4 más? ¿Alguien sabe? No. No, no tiene color, no absorbe porque ni tiene electrones donde haya transiciones. Por eso el óxido de titanio se utiliza para la pintura de la pared porque no tiene, o sea, se ve blanco porque son partículas pequeñas y la superficie está áspera, pero en sí no absorbe nada, no tiene color. Ahora, ¿de qué color será ese compuesto que está pintado aquí, donde ya hay iones 3 más? ¿Blanco? ¿Será transparente? Como amarillo, tal vez. ¿Por qué amarillo? Ay, pues no sé, como... mm, no sé. Bueno, debe de tener algún color. Les adelanto que esto es negro, pero ¿por qué pasa de blanco a negro? Porque ahora ya hay electrones. Al ser 3 más, ¿cuál es la configuración electrónica del titanio 3 más? 3 de de 1. ¿De 1? 1. Ya hay un electrón ahí y ese electrón ya puede ser transiciones y esas transiciones absorben luz, absorben cosas porque ya tiene electrones, pues. Entonces, este
es de color negro y este de acá, que es el titanio 4 más, ¿de qué color debe de ser? ¿Blanco? Incoloro. Bueno, Incoloro. Se ve blanco porque por los filos de de los cristales, o sea, se ve como blanco, es como el azúcar o la sal. La orilla hace que se vea blanco, pero en realidad si agarran un cristalito chiquito, pues es incoloro. Ajá. Entonces, simplemente sabiendo la estructura electrónica, ustedes ya deben de ser capaces de analizar si es incoloro o si va a tener algún color. El color va a depender de otras cosas, pero deben ser capaces de identificar si va a tener algún color o va a ser incoloro. Por eso es importante que sepan bien la configuración electrónica, que puedan determinar la configuración electrónica de un compuesto, porque eso les va a dar muchas propiedades electrónicas y ópticas de los materiales. ¿Vale? En especial si están en estado sólido. Sí, dime, Fátima. Otra vez más lento porque tu voz se escucha un poco cortada y no te logro identificar lo que me dices. Aún te escucho medio mal. ¿Hay alguien que la haya escuchado bien para que me pueda repetir la pregunta? Robotizada. Creo que dijo algo como de que el cambio de color tan drástico era de no tener electrones a tenerlos, pero no entendí más. Ah, ¿sí es lo que preguntaste, Fátima? Al menos di sí, sí entiendo. Si dices sí, sí. Dijo en el chat que algo así. Ah, ok. Bueno, a ver, voy a explicar otra vez de esto del color. Como no hay electrones en el sulfuro de titanio es un D0. Entonces, los electrones que están más abajo son de capa llena. O sea, son los que le siguen son P, pero está lleno. Entonces, no hay electrones que puedan cambiar de orbital. El color, lo que nosotros identificamos como color, es porque los elementos tienen una transición electrónica. Pero si no hay electrones, pues no hay transición electrónica. D0 no hay electrones. Entonces no vemos colores. No tiene nada. A lo mejor eso lo ven en cuántica más a fondo, que es el color. Pero el titanio, el litio, titanio, azufre, sí tiene color porque tiene electrones disponibles. Es un D1, 3D1, es la configuración electrónica del titanio ahí. Entonces sí debe de tener color. Y el color, bueno, yo les adelanto que es negro. Ese cambio de color es por esa transición tan fuerte. Si no fuera tan fuerte, no tendría que haber una transición del color tan drástica. Eso es Ah, ok. El color que vaya a ser, si es naranja o verde o así, eso se debe a la longitud de onda que absorbe, y esa longitud de onda la absorbe según el nivel energético en el que quede el electrón. En este caso, la energía es amplia, entonces absorbe todos los colores, y como absorbe todos los colores, pues entonces eso es negro. Acá como el electrón, ni siquiera hay electrones, pues no puede absorber nada. No hay ningún electrón que pueda brincar de un lado a otro, pues no absorbe nada. Por eso estos compuestos son blancos. Todo lo que vean ahí blanco en su vida, que vean por ahí, pues es que no está absorbiendo. Y entonces, con mucha certidumbre, pueden decir que no tiene electrones en la capa de valencia. Hasta pueden decir que eso es un aislante con mucha... No todos los aislantes son blancos, pero pueden decir, pues este material seguramente es aislante. Si ven una taza ahí en su casa, un cerámico,
¿De qué color es la taza? La parte cerámica pura, ¿de qué color es? Blanca. Blanca. Entonces, pues eso, ¿qué predicen ustedes? ¿Conduce o no conduce? ¿Es aislante o no es? No conduce. No, no conduce el cerámico. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Otro método de síntesis es por intercalación. En el método anterior, vimos que podemos introducir litio con el terbutilitio, pero podemos utilizar otros, ayudarnos de otros elementos para reducir o para oxidar el ion que se encuentra en el compuesto. Voy a poner un ejemplo de litio 2, rutenio 3. Si ustedes lo ponen en una solución de yoduro, lo que hace es que el yoduro atrae el litio que está dentro del compuesto litio 2, rutenio 3 y lo retira. Al retirar litio del compuesto, este es un compuesto laminar también, eso hace que cambie el estado de oxidación. ¿Me podrían decir cuál es el estado de oxidación en litio 2, rutenio 3? ¿Cuál es el estado de oxidación del rutenio? 4 más. 4 más. Correcto. 4 más. Una vez que remueven litio con algún método, pueden hacer que el estado de oxidación del rutenio cambie. ¿Me pueden decir ahora, una vez que remueven litio, cuál es el estado de oxidación del rutenio? 4 más X. ¿Cuánto? 4 más X. No. A 4 más X. Ah, sí, correcto. Entonces está entre qué estados de oxidación, entre 4 y qué más. 5. Entre 4 y 5. Entonces esa es una forma también de cambiar el estado de oxidación de los compuestos. Puede ser que estén interesados en el litio cuando es una batería, pero también puede ser que están interesados en identificar qué es lo que sucede con propiedades físicas en compuestos que tienen otros estados de oxidación. Estos métodos se hacen en solución, o sea, ponen una pastilla de algo sólido en solución, la solución es de yodo, entonces el yodo extrae al litio y hace que cambie el estado de oxidación del rutenio, y si cambia el estado de oxidación, como ya vimos, es muy probable que cambien las propiedades físicas y químicas de los compuestos. Por hoy vamos a pararle aquí. Voy a parar la grabación